Buenas tardes. Si os parece, empezamos la sesión de mayo del Aula de Formación y Debate Feminista. Bona vesprada a totes. Y muchas gracias a las compañeras que hoy nos acompañan, porque realmente ha sido una proeza que ahora os explicaré. Gracias también y bienvenidas a las personas que están viéndonos por streaming, que a veces nos olvidamos de ellas, pero sabemos que son muchas. En la última sesión fueron 50 personas las que estuvieron al otro lado. Por tanto, es una cifra significativa, importante, que siempre hay que pensar y añadir a las personas que estamos en la sala, ¿vale? Bien, pues dicho esto, decir que dentro del programa de este curso, que sabéis que titulamos Resistencia Feminista, hoy, 6 de mayo, nos adentramos en la penúltima sesión de este curso 2023-24. Y lo vamos a hacer con el título Un partido feminista como resistencia política. Agradecemos enormemente la presencia de las compañeras del Partido Feministas al Congreso que nos acompañan en esta sesión del Aula de Formación y Debate. Es un honor para todas las aularias, y lo sé, y puedo hablar por ellas, poder contar con vosotras esta tarde. Y además tengo que darles las gracias por aceptar la invitación que con una gran premura de tiempo les hice ayer tarde. Y fue así porque las aularias saben que ayer nosotras a mediodía mandamos un mail diciendo que la persona, Suad, que posiblemente nos pueda estar viendo, la ponente que iba a desarrollar aquí su ponencia sobre la resistencia ante los fundamentalismos religiosos, me avisó que tenía un problema, su madre estaba ingresada y no podía estar hoy aquí. Yo me puse en contacto con nuestra amiga Pepi Durán y le ofrecí este espacio porque había leído el día anterior que finalmente el Partido Feministas al Congreso podría presentarse a las elecciones europeas. Y pensé que era un espacio muy interesante para poder escuchar a las compañeras sobre cuáles han sido las razones por las que en principio surge el partido, cuáles son los objetivos, cuál es el camino recorrido y sobre todo pues que puedan de alguna manera alumbrarnos sobre cuáles son las expectativas que todas nosotras tenemos ante este nuevo escenario, ¿no? Ante este nuevo escenario político. Así que ellas, como decía, han titulado esta sesión Un partido feminista como resistencia política. Y será conducida por las dos compañeras del Partido Feministas al Congreso que tenemos aquí, que os presento a continuación. A mano izquierda tenemos a Malena Esteve Santos, que es militante del Partido Feministas al Congreso y es miembro de su comisión ejecutiva del País Valencià y Murcia. Politóloga y periodista, ya hace años, siendo profesora entonces en la Universidad Complutense de Madrid, se puso en contacto con lo que el mítico y conocido Movimiento Democrático de Mujeres. Y fue en él donde inició su activismo feminista. Desde entonces han sido muchos los compromisos y retos que ha asumido. Participó en la fundación de Mujeres de Hortaleza, parte fundamental del movimiento vecinal en Madrid. Ya en Alicante participó en la fundación del Foro contra la Violencia hacia las Mujeres, así como en la asociación Mujer y Ciudad. Colaboró con la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras y participó en la fundación de la Plataforma Feminista de Alicante. También en la Asamblea 8M, donde sigue militando y trabajando. Muy activa políticamente,
Malena militó en el PC, en el PSOE, en Podemos y, según ella misma me expresa, ninguno de ellos ha cumplido sus expectativas feministas. Gracias por estar aquí, Malena. Muchas gracias a vosotros. Y a mi lado está Toñi Artacho Tellado, militante también del Partido Feministas al Congreso, presidenta de Feministas al Congreso en el País Valencià y Murcia, activista feminista, es integrante del Front Abolicionista del País Valencià, presidenta de Mujeres por la Igualdad, de CALP, y presidenta asimismo del Consejo de Salud, también de CALP. Gracias por estar aquí, Toñi. Y bueno, os damos paso a que de alguna manera vosotras libremente podáis exponer todo aquello que consideréis oportuno para explicarnos esta andadura en la que estáis, estas expectativas, este camino hecho y el que queda por hacer. Y una vez que ellas hayan terminado, siempre sabéis que damos paso, porque es un aula de formación y de debate. Y es tan importante una cosa como la otra. Es un espacio horizontal donde todas debemos de alguna manera formar parte de la sesión, ¿vale? Entonces, terminada su exposición, vendrá esa segunda parte en la cual aquellas compañeras que queráis participar, que queráis tomar la palabra, me lo decís, y aquí, eso sí, tendremos que utilizar el micrófono para que las compañeras que están online puedan también escucharnos y seguirnos, ¿de acuerdo? Pues gracias. Solo un inciso. Soy vicepresidenta del Consejo de Salud. Vicepresidenta del Consejo de Salud de CALP. Muy bien, aclarado. ¿Está abierto esto? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Lo primero que quiero es agradecer al aula de debate su invitación para que el FAC pudiéramos presentarnos hoy aquí, que nos conozcáis, empezar a conocernos. Y también quiero agradecer públicamente la labor que ha hecho siempre el aula de formación y debate en Alicante desde hace ya muchos años, yo creo que desde el 2005 o por ahí, ¿no, Josefina? Ha sido siempre un puntal del feminismo y un referente dentro de Alicante. Mirad, el feminismo es un movimiento social y político que pone en cuestión el orden patriarcal que sufrimos como consecuencia del androcentrismo, naturalmente. Exigimos, como primer punto fundamental, la igualdad de los sexos. Hoy parece algo como muy obvio, pero no es así. Es decir, hasta el año 1948 no se va a reconocer el derecho a la igualdad de los sexos, justo en la Declaración de Derechos Humanos. Las mujeres queremos ser ciudadanas libres. Eso supone que reconozcan nuestra autonomía, nuestra capacidad de funcionamiento, nuestras aportaciones a la sociedad, y también queremos que se legitime de alguna manera el derecho de las mujeres a gozar de la vida, al placer, más allá de tener la cadena del sexo, ¿no?, que es importante. La discriminación que sufrimos las mujeres la sufrimos exclusivamente por el hecho de ser mujeres. Y este tipo de discriminación tan específica no ha ocupado el tiempo de ninguna de las grandes teorías emancipatorias de la humanidad. Ni el marxismo, ni el socialismo, ni el anarquismo, ni el comunismo tratan o estudian específicamente lo que es la discriminación de las mujeres. En general se hablaba pues, de la cuestión femenina o de la condición femenina sin ningún análisis más profundo. Hasta llegar al siglo XVIII, que es el siglo de la razón, ese siglo que de repente va a desplazar las otras ópticas de entender y explicar el mundo, como son la tradición y la naturaleza, el feminismo no puede aflorar. En base a esos principios de la tradición, de la naturaleza, pues grandes filósofos revolucionarios, perdón, como pueda ser Rousseau, mantienen que las mujeres no teníamos derecho a la educación, en base a que nuestra naturaleza es una naturaleza débil, sometida, histérica. Y, por tanto, nuestra labor fundamental en la vida es complacer a un hombre. Él mismo predica dos formas de educar a los niños, a la niña
Sophie y al niño Emile son totalmente diferentes. Claro, uno se le va a educar en el activismo, en la inteligencia, potencialidad, autoestima, y a la otra en el segundo plano, en la belleza, en ser dulce, en complacer, etc. Eso el gran revolucionario. Imaginaros lo que nos regala a las feministas. Otro importante también, hay muchos, pero en fin voy a dar 4 pinceladas para que nos demos cuenta el descuadre absoluto que hay entre lo que es las teorías de emancipación de la humanidad y el feminismo que nos han ido dejando siempre en las cunetas. Otro personaje interesante es Babeuf, que es el gran revolucionario de la Comuna de París, que se opuso rotundamente a la educación de las mujeres, aduciendo que si a las mujeres les crecía el cerebro, se les encogería el útero y, por tanto, las mujeres no podían ser educadas. En este siglo, el siglo XVIII, voy deprisa, luego si queréis en el diálogo pues hablamos más. Hay 2 personajes, hay muchos, pero vamos, yo he destacado 2 ligeramente, que es Olympia de Gouges, que defiende los derechos de la mujer ciudadana, igual que los derechos del hombre. Ella defiende los derechos de la mujer. Por esto, no solo por esto, pero también por esto acabó en la guillotina. Es importante. Y luego Mary Wollstonecraft, que es pues la gran avanzadilla del feminismo, que ella tiene un libro que podríamos considerar, para mí desde luego lo es, la Biblia del feminismo, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde expone que la mujer tiene derecho a una vida libre, a poder optar por estudiar, a las artes, no sé qué, una cosa francamente muy curiosa para el siglo XVIII. El siglo XIX, las feministas van a reivindicar, como siempre, el derecho a la educación. Una educación que teóricamente habían empezado a recibir las mujeres, pero como decía Emilia Pardo Bazán, esa educación es doma, no educación. Y es así. Eran los principios que luego cogería la famosa sección femenina de hacer mujeres dulces, sometidas, no sé qué, en fin. Esos arquetipos de mujer que hemos ido heredando siglo tras siglo. El siglo XIX también se puede definir como el siglo de los grandes manifiestos. Es el siglo del manifiesto comunista. Es un libro de una enorme importancia. Pero hay otro manifiesto muy importante para nosotros, que es el de Seneca Falls, en donde las mujeres feministas de Estados Unidos, que estaban comprometidas con la lucha por la abolición de la esclavitud, se reúnen con ellos todos y sacan un manifiesto que es precioso, en el cual se habla que todas las personas, todos los seres humanos, tienen derecho a la libertad, a la propiedad y a la felicidad. Es un punto muy importante en lo que es la evolución del pensamiento feminista. Así vamos a pasar ya de golpe al siglo XX. En el siglo XX, las feministas del siglo ya se han dado cuenta en el siglo XX que de nada les sirve tener la educación, 4 derechos que les van dando a cuentagotas, si carecen de poder. Lo fundamental es tener algo de poder. Hay que tener poder político, hay que implicarse en la política, porque solamente si eres sujeto político podrás actuar y tendrán en cuenta lo que tú pides. Entonces empieza imparable el sufragismo. Las mujeres llevan una lucha excepcional que debería de estudiarse en todos los libros que nos las han ninguneado toda la historia de las mujeres. Una magnífica lucha peleando por su derecho político, el derecho al voto, como principio fundamental. En España, ya vamos a saltar al 1931, estoy resumiendo muchísimo, claro, pues tenemos un personaje que es fundamental para este país, para la democracia y para la historia de la evolución de la humanidad en general, que es Clara Campoamor. Clara Campoamor es un personaje de una categoría extraordinaria. Una mujer que, como sabéis, pues venía de una familia modesta, quedó huérfana a los 10 años, la pusieron a trabajar, la sacaron de la escuela, pero siempre con una sed de saber, una inteligencia natural espectacular. Pudo salir adelante gracias a que en el 1900 y poco, unos 9 o 10 por ahí, se permitió que las mujeres se presentaran a oposiciones de telégrafos. Y naturalmente ella se presentó y naturalmente las sacó. A partir de ahí ya contaba con una base económica, le dieron la manda en el primer destino de San Sebastián, Zaragoza y luego San Sebastián.
La cosa es que es una luchadora desde el minuto 1 por los derechos de la mujer y por la república. Es una republicana de una categoría extraordinaria. Consigue después, a través de otras segundas oposiciones, porque ella ni tenía amigos, ni padrinos, ni dinero, y consigue aprobar la instrucción pública, y entonces ya como maestra, como profesora, vuelve a Madrid. Y entonces cuando ella empieza a desarrollar su etapa de política externa, da muchísimas conferencias, es una de las permanentes en el Ateneo, está en el Liceum Club, está en la Asociación de Mujeres Universitarias, escribe muchísimos periódicos, y entonces tiene una entidad y una personalidad como republicana que es muy valorada, y además tiene un gabinete jurídico que lleva casos de enorme importancia. Es la primera mujer que recurre al Supremo, por cierto, tiene muchas historias. Bueno, cuando se empieza a hablar en la comisión del proyecto de Constitución de 1931, Clara Campoamor consigue estar ahí, porque entonces está con el Partido de Acción Republicana, que ya el tema de los partidos los lleva pues, de aquella manera, ¿no? Estuvo en Acción Republicana, estuvo en el partido de Rey Rus, coqueteó con el PSOE y tal, porque su finalidad siempre va a ser el feminismo y la lucha republicana, por la república. Cuando el proyecto de Constitución pasa más o menos la idea de pedir, de incluir en la Constitución la igualdad de los sexos. Pero bueno, en principio se considerará la igualdad de los sexos. Muy gracioso si lees el diario de sesiones, a lo cual ella lucha denodadamente. No, en principio no, la igualdad de los sexos. Más tarde, sin embargo, ya en el Pleno, el tema se complica, y los propios compañeros suyos de partido y la izquierda, parte de la izquierda, otra parte no, se oponen al voto de la mujer. Por una cuestión que no va a pasar mucho en la historia del feminismo, fíjate, el tema de la oportunidad. Sí, como decía Victoria Kent, que es otro personaje sin lugar a duda, fantástico, ¿no? Voy a beber porque me estoy secando el galillo. Pues lo que opinaba parte del Partido Radical Socialista como la Kent, y estaba también Indalecio Prieto del PSOE, y en fin, gente de la izquierda, es que sí, las mujeres teníamos derecho al voto, pero no en ese momento, porque hay que tener en cuenta la oportunidad, el plazo, cuándo se puede ejercer un derecho. Porque como las mujeres se dejaban llevar por el cura y por su marido, pues votaría a la derecha. Ahí Clara Campoamor estuvo fantástica, tiene una intervención preciosa, en la cual defiende cómo los derechos son subjetivamente y existen por encima de la oportunidad, por encima del tiempo, y que los derechos hay que ejercerlos, ¿no? Constantemente. Bueno, afortunadamente mi partido ha cogido un personaje icónico, Clara Campoamor, pues decimos somos claras, creemos que es una figura de primera categoría, y aparte del tema del voto, que es lo más conocido, pues también luchó por la ley del divorcio y por la abolición de la prostitución. Tiene otro escrito maravilloso en el cual defiende cómo, mientras se mantenga la prostitución, no podrá haber igualdad de las mujeres. Bueno, todo esto os lo cuento una vez más para poner de manifiesto cuál es la épica nuestra, cuál es nuestra historia, de dónde venimos, por qué de repente surge el feminismo. El feminismo no cae de un guindo ni de una nube, no. Son muchos años, es todo un proceso. Y nosotras queremos sentirnos y nos sentimos parte de ese proceso histórico. ¿Y por qué queremos ser políticas? Evidentemente, porque si no se tiene poder, si no estás en el Congreso, tus principios feministas no llegarán. Entonces, hay que estar en la política, y feminismo y ciudadanía para nosotras van indisolublemente unidos. Además, el feminismo es una parte de lo que es la lucha general. Estamos incluidas ahí. Lo reconozcan los machirulos o no lo reconozcan, nos da igual. Estamos ahí y vamos a seguir ahí, ¿no? Veamos un poco así por encima, cómo está el tema de la relación de feminismo y partidos políticos ahora ya en este país. Pues resumiendo, que si no me cargo todo el tiempo. Por supuesto, de los partidos de derecha, las feministas no esperamos nada. ¿Por qué? Porque el feminismo es un movimiento transformador, progresista de la sociedad. Los conservadores no van a venir nunca, jamás, al contrario.
No nos extraña nada que partidos ultras como el Vox pues nieguen la violencia política y sean absolutamente contrarios al feminismo. Ahora, lo que sí esperábamos mucho más es de la izquierda en este país. Estamos doloridas. Son muchas veces y a través de la historia que la izquierda nos ha dado la espalda porque en un momento dado los intereses de partido, la famosa oportunidad, se impone frente a la demanda de nuestros derechos. En fin, yo por criticarlos a todos. Vamos a ver. Cuando la legalización del PC en 1977, teníamos que hacer el programa electoral, lógicamente, en el 77, una criatura yo. Pues entonces se pidió incluir en el programa el derecho al divorcio y al derecho al aborto. Entonces los camaradas, que ellos son que saben, que no veas, nos dijeron que sí, que el divorcio se iba a poner, además era cuando la Iglesia hablaba del piccolo divorcio, no os acordáis, la Iglesia católica tan hipócrita como siempre, es decir, si pagabas, te divorciaban y te anulaban el matrimonio. El tema es que nos decían los camaradas que el aborto no se podía meter. No podía meter porque en este país la Iglesia tenía mucho poder, la derecha, no sé cuánto, era una cuestión de oportunidad. Otra vez, no tocaba ejercer el derecho. En cuanto al PSOE, el PSOE es el partido de izquierda que está el único que ha estado gobernando mucho tiempo. Ha cambiado algunas cosas, sí, muy poco para lo que podía haber hecho, también hay que decirlo, pero sí es verdad que ha hecho una legislación feminista, de la 1/2004 de violencia de género, en fin, algunos temas de derecho laboral, pocos, pero algunos. Pero, por ejemplo, el tema del abolicionismo, que es el que a nosotros nos duele particularmente, siempre nos da largas. Es decir, todos los años en el programa del PSOE va el tema abolicionista, hacer una ley abolicionista que acabe con la prostitución. Todos los años, es curioso. Luego lo meten en un cajón y ya no se acuerdan. Aquí en la Comunidad Valenciana hay una asociación muy importante, que es el Front Abolicionista del País Valencià, que ha hecho un proyecto de la LOASP, se llama una ley orgánica contra el sistema prostitucional, en la cual hay gente implicada, pues desde Amelia Tiganos, Puri Lietor, Concha Hurtado, Gabriela Bravo, la consellera de Justicia, les abrió la puerta, que por cierto una tía muy maja, y lo tenían en bandeja. No lo han sacado. Ahí está parado como siempre. Entonces, qué decepción, naturalmente. Bueno, luego hay que decir de la izquierda del PSOE, esa izquierda desnortada, como les llama Lluís Rabel, esa izquierda que ni habla de lucha de clases ni de justicia social, etcétera, sino que ha caído en manos de la misoginia queer de una manera espantosa. Ahí me estoy refiriendo, claro, a Izquierda Unida, a Podemos y al Compromís. Estos partiditos de izquierda se han reído y se ríen del feminismo, están parasitando la palabra feminista y además se inventan términos que les cambian el significado. Por ejemplo, hay unos cuantos, a la prostitución les llaman empoderamiento de las mujeres o estrategias de vida para mujeres vulnerables. Eso lo dicen y además por escrito. Respecto a los vientres de alquiler, le llaman altruismo, sin reconocer en absoluto la conculcación de derechos de la madre y del niño. Y ya lo que es el colmo, claro, es cuando plantean que ser mujer es un sentimiento. Y además no saben lo que es ser una mujer, se asombran. ¿Y qué es una mujer? ¿Tener más talla de sujetador? Son cosas alucinantes, ¿no? Claro, con esos mimbres, naturalmente, a las feministas no nos representa ningún partido político. Hemos sido manipuladas, utilizadas cuando han querido ellos, no cuando lo hemos necesitado nosotras. Para nosotras, los derechos de las mujeres es algo prioritario. El FAC es un partido político que lucha por la construcción de una sociedad democrática, libre, justa, igualitaria, plural y feminista. Y está basada en una serie de principios que os voy a leer así como muy deprisa. ¿Me da tiempo? Sí. En primer lugar, nosotros luchamos por la abolición de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Feminicidios, explotación sexual y reproductiva, pornografía, violencia machista, obstétrica, institucional, etc. Al hilo de esto, quería deciros, no sé si sabéis, una directiva que acaba de sacar la Unión Europea sobre la violencia contra las mujeres. Van a hacer un delito que sea a nivel europeo, pero curiosamente en esa directiva no entra la violación.
no se considera violencia contra las mujeres. O sea, imagínate qué locura. Llega un tío, le da una paliza a la mujer y se le cae el pelo. Ahora, si solo la viola, no pasa nada. Es tela, pensar lo que es Europa y lo que necesita Europa, una voz feminista de verdad. También en el partido luchamos contra el sistema prostitucional, naturalmente, queremos una ley que persiga penalmente a los proxenetas y a los puteros y que proteja a las mujeres prostituidas, dándole todos los derechos que necesitan de casa, comida, trabajo, rehabilitación, etc. Siguiendo el principio de la ley sueca de 1999, que por cierto ha sido un triunfo. Se ha reducido la prostitución en Suecia, pero del orden de un 80%. Ahora, claro, los proxenetas se han trasladado a Dinamarca y Alemania, en donde la Alemania, que son regulacionistas, dame lo que quiere la izquierda desnortada, la regulación, hacen paquetes, que está el anuncio es que es mortal, y está una cerveza, una salchicha y una mujer, 30 euros, encima de las mesas puestos. Luchamos también contra la explotación reproductiva mediante la prohibición de los mercados de óvulos, de los vientres de alquiler. Reivindicamos el blindaje de la categoría jurídica sexo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque todos los derechos que tenemos las mujeres y que tenemos las niñas, los pocos que han salido adelante, están basados en la categoría sexo. Es que no hay otra. Es que el género no existe, es una construcción cultural. En la naturaleza no existe el género, existe el sexo, única y exclusivamente. Reivindicamos también el derecho a una salud pública y gratuita, un derecho al aborto, de sanidad pública para las mujeres. Mantenemos la lucha contra la pornografía, que solamente son lecciones de maltrato y violencia para nuestros menores. En ningún momento unen lo que es sexo con relación afectiva, lo que es fundamental para el desarrollo de nuestras criaturas, que maduren con una idea clara. Por eso estamos teniendo la cantidad de problemas delincuentes entre jóvenes, etc. Reivindicamos la coeducación y la formación, una coeducación basada en la igualdad de los sexos. Y exigimos que se vayan fuera los protocolos que han metido en las consellerías en nombre de una diversidad. Pedimos también, exigimos, reivindicamos derechos laborales para las mujeres, con especial cuidado de la brecha salarial, de la conciliación. Reivindicamos políticas públicas contra la precariedad laboral de las mujeres, contra los techos de cristal y los suelos pegajosos. Hay que poner y hay que cambiar mucha normativa jurídica laboral, porque en este momento las mujeres en este país de población activa somos el 47% del total de los trabajadores. Yo quisiera saber si se nota ese peso de trabajadoras femeninas dentro de lo que es la normativa jurídica general. Luchamos, esto es importante, por el reconocimiento y promoción de las aportaciones culturales de las mujeres, su presencia paritaria en todo tipo de organismo político-cultural, el mantenimiento de premios según sexo en certámenes, ya sabéis que también los quieren quitar, ¿no? Y corrigiendo el androcentrismo en el otorgamiento de premios y reconocimientos mediante la instauración de políticas activas que permitan superar el desequilibrio en los históricamente masculinizados. Es decir, hay mujeres actrices, hay mujeres directoras, hay mujeres pintoras, hay mujeres científicas, hay mujeres médicas, hay mujeres en todos los ámbitos culturales y científicos, pero no las sacan, no se molestan en buscarla, no las sacan, no interesa. Se trata de ningunearnos, de apartarnos, de escondernos, de quitarnos del camino. Es lo que nosotros nos oponemos, naturalmente. Y luego ya lo último, nosotras nos consideramos internacionalistas y reivindicamos la defensa de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. Eso es todo. Ahora le doy la voz a mi compañera Toña Artacho. Hola. Bueno, bienvenidas a esta conferencia.
denominada Un partido feminista como resistencia feminista. A lo largo de mi intervención trataré de explicar las conclusiones a las que he llegado durante todos estos años de lucha en el feminismo. Nuestra asociación, Mujeres por la Igualdad de Calp, ha ido organizando diferentes concentraciones, manifestaciones, conferencias, debates, talleres, seminarios, documentales y reuniones relacionados con los derechos de las mujeres. En Calp nos hemos reunido con todos los partidos políticos, con el Gobierno municipal, la Policía local, la Guardia Civil, con el fin de impulsar que sean utilizados todos los medios a su alcance en la lucha contra la violencia machista que sufrimos las mujeres. Hemos organizado y apoyado proyectos con diferentes áreas municipales. Pertenecemos desde su constitución a la Mesa Solidaria y al Consejo Municipal de Salud. También hemos conseguido que se apruebe en el Ayuntamiento de Calp la moción de Red de Municipios Libre de Trata por unanimidad, en la que conseguimos, con gran esfuerzo, incluir una comisión que se reúna cada año para el seguimiento de dicha moción. Y gracias a ello, también conseguimos aprobar por unanimidad una ordenanza abolicionista de la prostitución. Pero, tal y como ha pasado con convenios y acuerdos internacionales firmados, todos ellos por gobiernos supuestamente feministas, estas ordenanzas, convenios, etcétera, se aprueban de manera formal, pero sin que se les dé ningún recorrido posterior. De ahí que la igualdad legal nunca consiga alcanzar la igualdad efectiva que debería ser el objetivo último de esas normas. Pero conscientes como somos de que la igualdad en leyes y normas es condición necesaria, aunque no suficiente, para cambiar una sociedad tan injusta con las mujeres, todas las asociaciones feministas y quienes las integramos realizamos un esfuerzo enorme para propiciar ese cambio normativo. Pongo como ejemplo la incansable actividad del Front Abolicionista del País Valencià, pero también el de muchas asociaciones feministas nacionales e internacionales que conozco, todas ellas orientadas a conseguir la abolición de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Además, con el objetivo de llevar la agenda feminista a todos los pueblos y ciudades, el asociacionismo feminista genera numerosas redes de apoyo mutuo. Así, Mujeres por la Igualdad de Calp formamos parte de los colectivos feministas de Marina Alta y Baixa. Nuestro objetivo compartido es aportar por municipios y ciudades donde ser mujer no salga tan caro, por conseguir una sociedad más igualitaria y, por lo tanto, mejor. Pero, a pesar de esta incansable lucha, estamos en un momento donde nuestros derechos se vuelven a cuestionar. Ya lo advertía de manera visionaria Simone de Beauvoir al afirmar que no olvidéis jamás que bastará una crisis económica, política y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. La resistencia de las instituciones a incorporar los requerimientos del feminismo, a llevar a la práctica las normas de las que ellas mismas se dotan en materia de igualdad, explican bien a las claras que la agenda feminista lleve paralizada en nuestro país más de 4 años, mientras crece la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos y la violencia sexual. Ante esta situación, es más necesario que nunca, desde el feminismo, demos pasos hacia adelante para que nuestras voces se escuchen desde todo tipo de tribunas públicas. Es importante que el feminismo deje de pedir que los legisladores cambien las leyes para que seamos nosotras mismas quienes las redactemos e impulsemos su puesta en marcha real y efectiva. Es imprescindible que las feministas que se han organizado como partido político con ese objetivo se presenten a las elecciones. Y por eso el PFAC ha tomado la decisión de presentarse al Parlamento Europeo. Las feministas estamos hartas de ser ignoradas y ahora también suplantadas por quienes en realidad rechazan la agenda feminista proponiendo acciones
que nada tienen que ver con ella e incluso van en sentido contrario a los postulados del feminismo. Es hora de alzar la voz y reclamar políticas igualitarias. Ahora que el machismo experimenta un repunte alarmante, que el patriarcado se rearma en contra de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad y la independencia de las mujeres, ahora que se pone en tela de juicio la coeducación integral e igualitaria y que se cuestionan las reivindicaciones de las mujeres y el respeto a sus más elementales derechos, ahora que la sociedad se fragmenta ante quienes creen en la igualdad y quienes quieren perpetuar la desigualdad y discriminaciones. Ahora es el tiempo de las mujeres, de mujeres unidas, fuertes y cohesionadas, remando todas en la misma dirección, más allá de ideologías políticas patriarcales, porque las mujeres no podemos ni debemos dar un paso atrás. No dejaremos por más tiempo que sean otros los que tomen las decisiones que nos afectan, que coarten nuestros derechos y libertades. Debemos ser conscientes de que desde nuestra indudable condición de personas nos corresponden y pertenecen todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, la aplicación de la agenda feminista no puede depender de vagas promesas electorales de los partidos patriarcales, necesitados de los votos del 51% del electorado de este país. Necesitamos hacer política feminista, no ser un añadido en los programas electorales. El feminismo no es lo opuesto al machismo, como se pretende, porque mientras el machismo persigue la supremacía masculina, nosotras queremos la igualdad de derechos para todas, pero también para todos. Por eso, como teoría política y movimiento social, ha enarbolado la bandera para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, y ha trabajado para que se hagan reales todas las medidas legislativas que amparan a las mujeres, denunciando su incumplimiento cada vez que éste se produce. Desde la meta feminista de un mundo mejor para todas y todos, resulta también preciso que orientemos nuestros esfuerzos para luchar por el medio ambiente. Es urgente e inaplazable una política global contra la emergencia climática. Queremos recuperar la soberanía alimentaria, ahora en manos de grandes empresas y multinacionales, fomentando el producto de proximidad, así como una explotación racional y sostenible de los sectores piscícolas y agropecuarios. Es imprescindible un modelo de vivienda accesible. No podemos consentir que tener un techo sobre nuestras cabezas, en lugar de ser un derecho incuestionable, es un privilegio inviable ya para la mayoría de la ciudadanía, tanto en compra como en alquiler. Decimos basta a una Europa que sigue cargando sobre las espaldas de las familias y especialmente de sus mujeres el peso y la responsabilidad de los cuidados. Cuidar es una actividad absolutamente imprescindible para mantener la vida, como se demostró hace poco con la crisis del COVID. Los países europeos deben propiciar la corresponsabilidad, empezando por garantizar infraestructuras públicas suficientes y de calidad, tomar medidas que conduzcan a un reparto equitativo de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, restablecer una normativa laboral orientada a garantizar la compatibilidad con los cuidados, sin que su ejercicio penalice económicamente ni laboralmente a quienes lo ejerzan. Eso, y no otra cosa, es poner la vida en el centro. Necesitamos un sistema educativo que deje de perpetuar las desigualdades entre hombres y mujeres, que también contrarreste los efectos nocivos de la pornografía por medio de una educación afectivo-sexual feminista. Necesitamos, con una palabra, coeducación. Y también es hoy más necesaria que nunca una Europa solidaria que acoja a quien busca pan y trabajo para sí y para su familia. Una Europa que busque la paz dentro y fuera de sus fronteras, poniendo freno a las guerras y al imparable gasto en armamento.
Queremos preservar la vida y no destruirla, porque creemos firmemente que todos esos derechos y necesidades son irrenunciables. Es por lo que el Partido Feministas al Congreso ha decidido presentarse a las próximas elecciones europeas, porque frente a la renuncia de los partidos políticos actuales a un mundo mejor, nosotras creemos que este no solo es posible, sino imprescindible, porque juntas haremos historia. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso al foro, al público, para de alguna manera, seguro que hay muchas preguntas, gente que tiene dudas o que quiere participar en el foro de debate, ¿vale? Hola, ¿se oye? Dale al botoncito. Hola, ¿ahora? No. ¿Ahora? Ahora sí. Buenas tardes y gracias a Aula Debate por esta maravilla, este trabajo continuo que lleváis haciendo tantos años, y gracias a las dos ponentes porque están aquí casi vamos, eso de que les digan ayer que si pueden venir y que hoy estén, pues oye, Son unas valentas. Unas valientes, aprovechando la oportunidad. Pero además que lo han hecho también, o sea, porque qué maravilla de intervenciones, me han gustado muchísimo las dos. La intervención de Malena con tiempo restringido, la evolución histórica, el repaso a las traiciones que ha tenido el feminismo a lo largo de la historia, me ha encantado. Esto es más comentar, no es, luego alguna preguntita tengo. Pero bueno, el día 5, por ejemplo, se conmemoraba lo de los españoles en el campo de concentración de Mauthausen, y entonces salía, como siempre sale, la traición internacional a la República, que luego cuando los liberaron del campo de concentración no tenían dónde ir porque traicionaron todos los países a la República. Y eso está tan asumido y tal, y la traición a las mujeres, a la traición histórica que llevamos padeciendo, de eso casi nadie habla, solamente nosotras, claro, pero no sale en los medios de esa manera tan masiva, no sé, no. Hombre, ya está claro que la justicia, la verdad y la reparación, encima ahora con el PP está en peligro, pero es que lo nuestro es que clama al cielo. Es que las mujeres lucharon contra la esclavitud, y cuando se acabó la esclavitud de los negros, la de las mujeres no. Así es. Y como tú has contado, es que lucharon en la Comuna de París las mujeres en y cuando llegó el momento de tener derechos, no. Los derechos del ciudadano o la ciudadana quedaba fuera. Así es. Es que llegó la Revolución Rusa y a Alejandra Kollontai y a Rosa Luxemburgo le dijeron bonitas, no, ahora no es. Exacto. Ahora no es. Todo así, todo ha sido así. Es que los comumachos, como ha recordado Malena, cuando llegó aquí el momento de las libertades políticas, también nos dijeron, esperaros un poquito, que no es el momento. Y así continuamente. Entonces, o lo hacemos nosotras o nadie lo va a hacer por nosotras, nadie. Y las asociaciones tienen un límite, es tan genial, todos hacen falta, toda la movilización ciudadana de la sociedad la llevan las asociaciones, pero no es suficiente. No es suficiente porque hay que tener poder político. Así es. Como habéis explicado muy bien, que me gusta mucho las dos, la justificación de por qué un partido político. Mucha gente tiene grima a los partidos políticos, pero porque la experiencia de los partidos políticos tradicionales, pues ya sabemos cuál es. ¿Sí? Hay muchas feministas que están un poquito así reticentes al tema partido político. Pues yo creo que ya es el momento de decir, ya es el momento de que con las asociaciones no llegamos a más, hasta ahí. Entonces es muy importante el tirar con un partido político.
Con respecto a los 10 puntos que has leído y tal, genial. El tema de la prostitución, que es quizá lo que más esperábamos todas de que el PSOE hubiera hecho, gobiernan en cantidad de municipios y no ponen ordenanzas abolicionistas. Han gobernado en muchos pueblos de nuestra provincia y ninguno se ha molestado en penalizar a los puteros. Así es. Muy pocos, algunos, pero muy pocos. Entonces, y siempre lo mismo, que no es el momento, que no es el momento, que no es el momento. Y a mí me gustó mucho, hace poco Amparo Mañés publicaba un artículo que decía: cuando quisieron acabar con el fumar en los espacios cerrados, se consiguió. Exactamente. Legislando, con concienciación social, campañas. Es impensable que no hace tantos años se fumaba en las clases, el médico fumaba, en los bares, en hospitales, en todo. Y se ha acabado. Y ahora a nadie sorprende. Lo digo por todo esto que dicen: no, es que la prostitución no se puede acabar con ella, porque ¿cómo que no? Claro que se puede, lo que pasa es que no interesa. Que no interesa. Entonces, si conseguimos, bueno, es que en Europa están con las mismas, con el trabajo sexual, con la regularización. Salvo los países abolicionistas, que le está dando muy buen resultado. No todo lo bueno, que si fuera internacional, porque no olvidemos que si eso se extiende, se acaban las tratas. Naturalmente. Y entonces, pues si se acaba la trata, ya iría mucho mejor a todos los países en general. Otra cosa que quería comentar es el tema, que me ha gustado también mucho, pero a mí no me gusta que se hable de cuidados. La palabra cuidado me rechina mucho, mucho. ¿Por qué no le llamamos atención a la dependencia? Un niño es dependiente, igual que un anciano, igual que un minusválido, o sea, una persona con discapacidad. Te lo tomo en cuenta. Sí, tómalo porque está muy bien. Entonces, atención a la dependencia, que es una cuestión que da como más imagen de obligación del Estado. Exacto. Y la palabra cuidado es como el mimo que nos ha caído toda la vida, el amor, los cuidados, toda la vida nos ha caído a la mujer el tema cuidados, porque y además los partidos políticos, Podemos, Izquierda Unida y tal, son los que más hablan de cuidados y lo meten en el feminismo siempre. El tema cuidado siempre dentro del feminismo. ¿Por qué? Es poco feminista eso, precisamente. Si eso es una cuestión de asuntos sociales. Claro. Porque eso es la sociedad la que tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Sí. Bueno, eso, y otra cuestión que me gustaría que tuvierais en cuenta también para el programa, y eso sí que pregunto un poco también si lo habéis hablado, es la infancia, las madres protectoras, la legislación lo estaba comentando con Toñi un poco antes de entrar. Hay miles de mujeres en este país con miedo, porque no olvidemos que eso que dicen de que hay denuncias falsas no es verdad. No son denuncias falsas, son mujeres que se echan para atrás porque tienen miedo. Se echan para atrás porque tienen miedo de perder custodias. La puñeta de la custodia compartida, impuesta, sin tener en cuenta ni muchísimo menos el bienestar primordial del menor, nada. Entonces, eso es lo que está ocasionando que miles de mujeres vivan con miedo, plegándose a la voluntad del maltratador, que ha salido de rositas de los juzgados, porque el maltrato psicológico en este país no existe. Entonces salen de rositas, salen triunfadores y se dedican luego a amargar la vida y a ejercer violencia vicaria sobre las mujeres. Porque la violencia vicaria, la gente cree que es nada más cuando matan al niño, y no. La violencia vicaria es continua, y es continua la presión sobre las mujeres con la amenaza de quitarle a los menores, y la mujer plegándose. Entonces, esa legislación hay que cambiarla ya.
hay que cambiarla ya, porque eso es una opresión la que sienten, es la violencia soterrada fundamental de muchas mujeres en este país. Era eso, si habéis hablado de esto, y si no, pues que toméis nota para bueno, que os tenéis tanto por hacer que no quiero ni pensarlo. Bueno, gracias de todas maneras por estar aquí. En lo que es el punto de luchar contra la violencia sobre las mujeres, sí que tenemos en cuenta el tema de los menores, porque claro, en un sistema patriarcal existe la propiedad del hijo. Es algo totalmente aberrante. El hijo ni es del padre ni es de la madre, pero si de alguien es de la madre que lo ha parido, ¿no? Nos ha jorobado, que luego venga el señor a decirte no sé qué. Bueno, pues tristemente la ley que dices de custodia compartida fue aprobada por el gobierno del Botánico aquí en la Comunidad Valenciana. O sea que fue esa izquierda, entre comillas, desnortada, la que jorobó muchísimo. En fin, dentro del 8M tenemos un grupo de amigas, son todas abogadas, están constantemente con temas estos como el que estás contando, que es brutal y además muy corriente. La mujer maltratada que está atemorizada porque le amenaza sobre el niño. La amenaza está sobre el pequeño. No importa que me haya afectado tal y cual, pero que le haga daño a mi hijo, sí. Hay algunas buenas noticias. Hace poco en Madrid ha salido una sentencia de una juez que le ha negado al padre el derecho a llevarse a su hijo por miedo a que pudiera haber una violencia vicaria. Claro, eso es fundamental. Es decir, yo acababa pronto. Aquel juez que le da a un hombre separado el derecho a llevarse a su hijo y ocurre algo, lo juzgo penalmente. Es decir, es una irresponsabilidad brutal. Sin embargo, en este país se deja correr. Es decir, cuando es un maltratador, tú no puedes dejar una criatura en manos de un maltratador. Un maltratador es una persona muy peligrosa, muy violenta, no puede estar con un niño. Eso lo tienen que asumir los jueces y tiene que haber una responsabilidad penal del juez y patrimonial de la administración pública. ¿Qué es eso? Que resulta que ha venido un maltratador, se ha llevado a tu hijo, lo ha matado y ya está. Ya está, eso es todo lo que me decís, llorando la madre. No, hombre, no, es indecente. Me encanta que haya sacado el tema porque es un tema brutal. Cuando ha dicho la compañera lo de la violencia vicaria, que no hace falta ni que maten al niño, pero es que tampoco hace falta que sea una violencia, unos insultos. Es que mismo, en esto de la compartida, en cuanto en lo típico, la madre, siendo la que ordena, la que le da judía, la que le da verdura, yo al padre, la semana del padre, venga, pizza, macarrones, eso es violencia vicaria. Porque está haciendo, los niños, ay, me encanta mi padre porque vamos a hacer cosas chulas, no sé qué, me da pizza, me da macarrones, me da lo que me gusta. Mi madre, pues judías, verduras y tal. Joder, qué rollo. Es violencia vicaria. A lo mejor tu padre, el marido va de guay y va de simpático. O sea, no hace falta, no, me he matado una violencia vicaria. O sea, son muchas cosas. O sea, estos que te escamotean la pensión, tú llevas al niño con un juguete y cuando va el padre el juguete ya no está. Eso también es violencia vicaria. Y por eso que sí, que se manifiesta en muchas maneras en ese sentido. Pues sí, es muy importante. Has cogido esta. Bueno, yo me llamo Pilar y he sido médica de familia casi toda mi vida y luego ya me dediqué pues en un ayuntamiento cuando todavía había más centros de atención para mujeres y había todo tipo de actividades, que aquí estoy viendo que muchos no hay. Pues me he dedicado al tema de la salud de las mujeres. Y lo que voy a contar es un poco por qué yo estoy en este partido, que nunca se me hubiera ocurrido a mí meterme en un partido feminista, la verdad. Y os voy a decir algunas de las reflexiones que se me han ido ocurriendo según os he ido escuchando. Lo primero que estoy en estos años es muy enfadada porque está disminuyendo los servicios sanitarios en recursos y en calidad. Y esto lo estamos viviendo cotidianamente. Cada una de nosotras nos citan muy tarde, no nos sentimos bien atendidas, pero yo también estoy viendo como las enfermedades, la morbilidad que decimos nosotros, la cantidad de enfermedades y la mortalidad, es decir, los que están muriendo está aumentando, hay un exceso que se está estudiando, no oficialmente, y que tiene que ver, bajo mi punto de vista, la hipótesis, no es
es que realmente está disminuyendo la calidad de los servicios, pero también los profesionales están muy descontentos, los profesionales y las profesionales, porque también ellos están disminuyendo y porque también ellos son maltratados por el sistema. Entonces, esto es algo que, una de las razones por las que estoy en el Partido Feministas al Congreso, porque tengo muy claro que defendemos unos servicios sanitarios públicos de calidad. También habéis hablado, Toni, de leyes redactadas por mujeres. Redactadas y puestas en marcha y seguidas por mujeres. Yo os animaría a leer la primera ley que se hizo de violencia de género en 2004. Entonces, las feministas estaban en los partidos políticos, como el PSOE o el PC, y esa ley se nota que en ella han participado en la redacción mujeres feministas, mujeres que tienen una mirada de mujer y que realmente están pensando, saben de la violencia contra las mujeres. La exposición de motivos simplemente la leéis y es magnífica. Esta ley, que estaba bastante bien, y se puso los primeros años, recordáis, se pusieron recursos en los que había trabajadora social, en la que había psicóloga, en la que había abogada asesora. Bueno, pues no se ha extendido lo suficiente, pero no solo es que no se ha extendido, es que ahora han disminuido los recursos. Habéis hablado de otra cosa, de que las asociaciones tienen un límite. No sé si recordáis que en Andalucía, bueno, no se desarrolló lo suficiente porque dejaron mucho en mano de las asociaciones. Es decir, no asumió, digamos, el Estado, los gobiernos, el que había que atender a las mujeres maltratadas. No, sino que lo han dejado con subvenciones a las asociaciones. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en Andalucía ha llegado Vox y el PP y han quitado las subvenciones. Tal cual han quitado la atención a la violencia contra las mujeres, porque la mayoría de las asociaciones no han podido seguir, aparte de que muchas de ellas se han embargado, o sea que no. Y aquí está ocurriendo 3/4, porque el otro día nos enteramos de que dentro del programa ALBA, por ejemplo, que atiende a las mujeres prostituidas, ¿no? Y que se supone que bueno, en la Comunidad Valenciana había 2 centros para atender a las mujeres prostituidas, para que se puedan alojar, para que puedan comer y para que puedan recuperarse. Vale. Ya no se les ha dado subvención. Es decir, en este momento, ¿tenemos alguna plaza en la Comunidad Valenciana para las mujeres prostituidas? ¿O no? ¿O vuelven porque no les queda otra? Aprovecho para decir que hemos oído la violencia mata, pero así como 10 o 20 veces más, o 30, que yo en este momento no me acuerdo del número, la violencia destruye la salud de las mujeres. La violencia machista destruye. Y a mí me costó muchos años descubrirlo, y eso que soy médica. Pero llegó un momento en que vi como la medicina que yo había aprendido, que era una medicina hecha por hombres y para hombres, no estaba pensada para las mujeres. Yo tenía una formación pues, a los médicos, pero hemos tenido, hasta que no hemos llegado las médicas, no hemos podido descubrir, y nos ha costado bastante tiempo, de todas maneras, que la violencia destruye, la salud. Y la de las mujeres prostituidas es allá, porque ya sabemos que en 3 años una mujer prostituida ya no tiene salud, ni siquiera para ejercer su oficio. Y la salud la destruyen, claro, no me puedo extender aquí, pero es otra de las razones por las que estoy en este partido. Bueno, estaba hablando de las leyes. La segunda que salió en 2007, la Ley de Igualdad, también se nota que estaba redactado por mujeres. Y esta ley se ha llevado mucho menos a cabo, porque no se están poniendo presupuestos. Y ya el colmo de la traición
es que los recursos destinados a la violencia contra las mujeres se estén destinando en este momento al transactivismo, a las asociaciones transactivistas. Esto es el colmo de la traición. Y bueno, esta es la fundamental razón por la que todas ellas son las razones por las que estoy en el Partido Feminista. Muy bien, estupendo. Yo quisiera recuperar algunas de las intervenciones y de las cosas que se han dicho aquí, porque me parecen muy interesantes. Tú has comentado hace un momento lo del tema de cómo no se ha desarrollado dentro de los servicios públicos toda la atención a las víctimas de violencia de género. A mí me parece que es un tema muy importante y que no se habla de él. O sea, haber dejado en lo que se llama el tercer sector la atención también a los dependientes, lo sabemos las personas que tenemos familiares dependientes, y a las mujeres que necesitan del apoyo del Estado y que así además lo garantiza teóricamente la ley. No haber desarrollado un sistema público, como podemos entender, que se desarrolló en su momento para garantizar el derecho a la educación o el derecho a la sanidad, y haberlo dejado en manos de subvenciones, en manos de asociaciones, en manos en muchos casos, y lo sabemos, de empresas que le importan un comino los fines ni los objetivos, sino que simplemente es una posibilidad de negocio, ¿no? Y claro, dejamos a labor de que llegue un grupo político, gane un partido político y en res de res haga desaparecer todo lo que se ha podido avanzar, aunque sea incluso formalmente, porque, como ya dijo el señor Rajoy respecto a la memoria histórica, no hay que derogar nada. Con no dar dinero, se acabó. Entonces, me parece muy importante lo que tú acabas de decir, porque además yo siempre lo he hecho en falta, de que no se hable sobre eso, de que se haya asumido que ese tercer sector es así, no está garantizado desde el sistema público. Luego, otro tema que me parece muy importante, que aquí se ha hablado, es lo del tema de la infancia. La infancia. A veces, cuando las feministas estamos hablando del tema de los menores, pareciera, como igual que se habla de lo de la oposición machismo y feminismo, pareciera que es que las mujeres estamos hablando en favor nuestro hacia los hijos. Y yo creo que el tema de garantizar el derecho de la infancia a una vida libre, a una vida buena, ¿no? Es y tiene que estar por encima de todo esto. Y actualmente sabemos que en muchos casos la custodia compartida impuesta supone que muchas abuelas, muchas tías, muchas hermanas son las que están haciendo realmente el papel, el trabajo de responsabilidad que supone la crianza y el derecho de los menores. Y con una sobrecarga, ¿no?, en un momento que efectivamente... Entonces, a mí me parece muy importante que todos estos temas tienen que... Y claro, nadie lo va a hacer si no somos las mujeres, efectivamente, ¿eh? Entonces, me parece que, bueno, que son temas a agradecer, que seguro que un partido feminista, que no de mujeres, porque el feminismo, ¿verdad?, aspiramos también a que haya hombres, haya compañeros que nos acompañen, que vayan y que entiendan que es un proyecto político de sociedad, ¿no? Entonces, me parece, yo de verdad que agradezco mucho y sé que de alguna manera, que era lo que yo quería también preguntaros aquí, el cómo se ha desarrollado, el por qué se ha desarrollado este partido feminista, que de alguna manera yo creo que a veces, ¿no?, como que hay que tocar fondo para poder reaccionar. Y yo creo que posiblemente, ¿no?, la reacción que hemos visto, como tú muy bien has dicho, Marlena, ¿no?, en nuestros partidos de izquierda, en nuestros compañeros de izquierda, que hemos sentido que nos han traicionado absolutamente, incluso hasta el punto de abrazar
los conceptos que el feminismo durante toda su historia ha desarrollado para tergiversarlos, manipularlos y casi arrebatárnoslos, porque no los han arrebatado, pero los han contaminado, han hecho un neolenguaje que evidentemente nos ha desprotegido también, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es muy importante, que es un foro, sobre todo yo lo veo como un foro, donde las mujeres podamos empezar a pensar en muchas cosas que seguramente desde otros espacios no serían posibles. El tema de la salud es fundamental, fundamental. Te lo agradezco mucho que lo hayas sacado, ¿vale? Así que no sé si yo contestando compañera... un poco a Josefina, nada más, en fin, me parece capital lo que has dicho de la infancia, porque parece mentira que aquí no exista esa ley de bienestar de la infancia, esa responsabilidad en primera persona de los tutores y subsidiariamente del Estado, que es quien tiene que estar ahí, porque todos los menores tienen derecho a tener una vida fácil, digna y feliz. Y eso debe ser prioritario para cualquier tipo de políticas sociales que se quieran llevar a cabo. Y como tú has dicho bien, cuando se produce una ruptura en la pareja, no debe de echarse tanto fuego en el tema de a ver el hombre, la mujer, no, este niño, ¿cómo se queda? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Se puede dar un niño en custodia a un hombre que ni lo va a ver, que lo va a dejar en casa de la madre o de la cuñada y se va a ir con la novia de turno? O que, como dice muy bien la compañera, no le va a cuidar ni la alimentación ni la ropa, porque no lo ha hecho nunca. Es decir, salvo honrosas excepciones que las hay, en general, esas tareas de cuidarlos, ayudarlos porque son pequeños, porque no saben, porque hay que estar ahí, lo hemos hecho las madres, las mujeres. Y te separas, mira, y de repente un tío que en 10 años ni le había visto, ahora me lo llevo mi hijo de mi alma, que no tiene ni idea. Y lo paga el niño. Es decir, yo pienso que ahí debe haber un tipo de seguimiento de un asistente social o cualquier otro tipo de personal del Estado para asegurar el bienestar del pequeño. Me parece importantísimo lo que ha dicho Josefina. Importantísimo para mí. Sí, a mí me ha llamado la atención que vengo de otra comunidad, lo poco desarrollados que están aquí los recursos para las mujeres que están sufriendo violencia, aquí en esta comunidad. De hecho, donde yo vivo, que es en Altea, tienen que ir a Denia. ¿Os imagináis una mujer maltratada que tiene que ir a Denia para que la atienda un profesional? También, bueno, por eso de que es un tema que conozco, una mujer maltratada lo principal que necesita es una amiga. Y nos podemos dar cuenta porque lo están pasando muy mal, porque lo pasan mal. Pero además porque están aisladas, porque está su salud mala. Pero además necesitan, insisto, una psicóloga, una trabajadora social, que evalúe si esta mujer necesita un techo. Porque es que a veces necesitan lo básico, un techo y poder comer. Porque si no, lo que les tiene pegada es a su marido, que no tiene ni un techo ni poder comer. Y por último, ay, se me ha ido lo que quería decir. Es que me emociono, ¿eh? Este tema de las mujeres. A ver, un momento. Sí, pues porque lo de la denuncia, eso es para casos mucho más graves y además, hoy por hoy, primero la mayoría de las mujeres no van a querer denunciar, ni se les va a dar a partir de las denuncias. No quiero entrar en debate con este tema, pero no es eso lo primero que necesita una mujer. Necesita una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. Y una amiga. Y estos recursos tienen que estar en su pueblo. Claro, Claro que sí. cercanos. Claro que sí. Arantxa. Bueno, yo decir que coincido con las ponentes en que ha habido una clara traición de muchos partidos políticos de izquierdas a la causa de las mujeres. No hemos sido prioridad en ningún momento para ningún partido político de izquierdas y además han
usurpado el papel del feminismo. Agradezco el trabajo que estáis haciendo, pero además de... Bueno, pero quería decir que creo que con vosotras no solamente que haya habido traición y por eso estáis, sino que, como bien habéis dicho, se trata de partidos patriarcales, partidos políticos que necesitan a las mujeres porque se dotan de militantes, mujeres que hacemos activismo en los diferentes partidos, porque muchas de nosotras estamos en partidos políticos, asociaciones políticas, pero creo que el partido que representáis puede ser una nueva manera de hacer política, que es la política de mujeres y para un mundo diferente, que es lo que necesitamos las mujeres feministas, un mundo de paz y una nueva cultura civilizatoria. Entonces sí que es cierto que ha habido traición, pero más allá de esto, bendita sea vuestra llegada a las instituciones, porque vais a dar la posibilidad de generar cambios estructurales. Eso queremos. Eso esperamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra presentación. Me ha parecido muy interesante. Suscribo todos los puntos de la agenda feminista. De momento no es mi opción, entonces me gusta manifestarlo delante de las compañeras. Y echo de menos algo que no está en ningún punto en concreto, pero cuando hablamos de coeducación, de sanidad, de servicios públicos, de vivienda, de violencia de género, echo de menos un punto que no estaría en ninguno de los puntos, sino un trasfondo de la necesidad de la promoción social del grupo de las mujeres que están en el trabajo doméstico, de las Kellys, del trabajo en Huelva. Veo que las feministas tenemos una agenda muy potente para desarrollar, pero que a veces nos perdemos en centrarnos en los suelos pegajosos y en los techos de cristal, cuando hay una problemática de carencia y de dolor tan grande que va más allá de esos techos de cristal que podemos hablar en relación a la academia o a los consejos de administración o a las profesiones liberales. Hay una pobreza tremenda entre las mujeres y eso me parece que tendría que estar incluido en educación, en sanidad, en vivienda y en la promoción laboral de las mujeres que están en trabajos tan duros, tan poco reconocidos y tan fuera de ley. Bueno, muchas gracias. Suscribo la agenda. Muy bien, gracias. Te voy a contestar porque, mira, sí que lo tenemos recogido. Está en el punto 5, quizá no lo he leído yo o lo he expresado mal. Respecto a los derechos laborales, reivindicamos políticas públicas contra la brecha salarial y la precariedad laboral de las mujeres en todos los sectores, especialmente los más feminizados, prestando especial cuidado a la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y de aquellas procedentes de grupos minorizados. Queremos políticas contra suelos pegajosos, techos de cristal, etc. Suelo pegajoso es justo lo que acabas de decir, ese círculo de la pobreza que muchas mujeres que tienen trabajos precarios, normalmente limpieza, no pueden salir. Eso sí, en ningún momento se puede decir, como han dicho partidos de estos de la izquierda desnortada, que la prostitución es una estrategia de vida, de ninguna manera. Eso hay que tenerlo clarísimo. Gracias. Otra vez. Sí, es que al hilo de lo que se ha dicho, entonces yo lo he echado ahora en falta, pero me he acordado de que no se habla aquí de las mujeres con discapacidad. O sea, que también es un tema importante. Mujeres vulnerables, es que claro, sí, vale. podemos señalar un montón de vulnerabilidades, claro, de las mujeres. Claro. Pero sí, me parece muy bien, muy acertado, se hará más hincapié. En algún momento, yo procedo del mundo de la enseñanza, he sido profesora en secundaria
y he vivido cómo la educación ha servido de herramienta de promoción personal y social de parte del alumnado que venía a la educación pública de sectores muy desfavorecidos. Hoy en día eso no es viable, pero no es hoy en día a raíz del COVID o de la crisis del 2012 o del 2008 que vivimos más en el 2012. Eso es algo a superar, porque sin la educación y sin la promoción individual y social del alumnado tenemos ahí el futuro de los profesionales y de la sociedad, ¿no? En su conjunto. Pues sí, eso es el tema de la integración educativa. Yo tengo un hijo también enseñante en Barcelona y me comentaba eso. Antes había unas aulas, tenía la Consellería de Educación catalana, en las cuales pues, los niños que provenían de familias desestructuradas tenían otro tipo de enseñanza, grupos más pequeños, y había como una mayor preocupación para que esos chavales se adaptaran de alguna manera, que yo creo que lo tuyo iba por ahí, no lo sé. Eso ha desaparecido en Cataluña, eso es verdad, eso ha desaparecido. Aquí, en la Comunidad Valenciana, no sé si existe todavía. Sí. Eso, Josefina, que es de enseñanza, lo sabrá. Sí, bueno, yo ya estoy jubilada unos años, tampoco puedo, pero sí, sigue existiendo. Lo que sí que es cierto es que aquí tenemos otras compañeras docentes y hemos vivido en los últimos años el deterioro de la enseñanza pública, ¿no? Efectivamente, la educación pública ha sido un ascensor fundamental. Sí. Para muchas de nosotras, yo soy la primera, ¿no? De tantas que por primera vez en nuestras familias hemos podido acceder a la universidad y que hubiera sido imposible. Efectivamente, eso es algo que a día de hoy pues está muy minado, está en decadencia, sobre todo porque hay un interés, claro, en reforzar lo que son la enseñanza privada, la enseñanza concertada, y hasta llevado hasta el límite de las universidades, ¿no? Hace unos días se hablaba de cómo a día de hoy en España han aumentado las universidades privadas exponencialmente, cosa que no han hecho las públicas, ¿no? Evidentemente, eso, el plan Bolonia, que supuso que se devaluaron los títulos y como ahora pues todo el tema de los másteres pues depende del dinero que tengas para poder. Entonces, efectivamente, eso es un tema muy preocupante, el tema de la educación, el tema de la sanidad. Y claro, evidentemente, yo creo que un partido que aspira lógicamente pues tiene que tenerlo en cuenta, pero claro, yo les alabo el que hayan dado el paso adelante, porque es una mirada nueva sobre tantas cosas que las mujeres tenemos que poner en la vida pública, ¿no? La necesidad, porque tú hablabas de lo de la dependencia también. Yo, fíjate, yo no veo que sea la dependencia, sino que es una nueva cultura. Es decir, si siempre las feministas hemos hablado que está el espacio público y el espacio privado, y el espacio privado ha sido no reconocido, ha sido algo que las mujeres hemos hecho, pero ni se nos han reconocido, ni se nos ha valorado, ni ha valido para tener unas pensiones, que también podría ser que a día de hoy muchas de nuestras madres o de nuestras hermanas pudieran tener pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente lo que hay que poner en valor es que ese espacio público es necesario para la independencia y la autonomía personal de hombres y de mujeres, que tenemos que aprender a cuidarnos, que tenemos que aprender hombres y mujeres, chicos y chicas, a cuidarnos. Y cuidarse significa muchos ámbitos que las personas, las docentes, siempre hemos reivindicado, ¿no? Por eso es tan importante la mirada coeducativa. La mirada coeducativa, que lo que hace es no solamente romper estereotipos, sino decir, es que hay toda una parte, todas unas capacidades por desarrollar en la sociedad, y que son tan importantes como las cognitivas, como las intelectuales, como las del mundo del trabajo, digamos, relacionado con otros ámbitos, y que tiene que ver con nuestro cuidado, con cuidado personal y el cuidado de las personas que queremos y que conviven con la ciudadanía, ¿no?
Entonces, por eso yo siempre apelo a esa cultura, esa nueva cultura feminista, que es la mirada de otra manera de vivir, de una civilización más humana, una civilización donde se supere todas esas diferencias que tanto daño a hombres y a mujeres yo creo que nos han hecho y nos siguen haciendo a día de hoy. Yo quería decir, como anécdota quería contar lo que creo que es cierto que en el Parlamento la escuela infantil que se puso fue una reivindicación de las mujeres parlamentarias. ¿Por qué? Pues porque probablemente ellos ni la habrían hecho de menos. Es esa otra mirada. En la parte de educación, cuando habláis sobre todo de los más pequeños, indudablemente estaremos de acuerdo que no incide por igual a hombres y a mujeres. Los primeros años de vida, ¿quién hace eso? Las mujeres. Si el alumno tiene necesidades educativas, con los recortes que hay, evidentemente eso, ¿a quién va a perjudicar en el desarrollo profesional, en las ambiciones que puedas tener personales? A las mujeres. Muchísimo más que a los hombres. No hay un reparto posible. Es esa otra mirada. Es otra mirada. Entonces, cuando estamos hablando constantemente, ¿por qué no lo hacen? Claro que no lo hacen porque no les atraviesa sus vidas. Porque la vida de los hombres no está atravesada de esa manera por la crianza, por tanto, claro que no. Y desde fuera se les puede decir, oye, mira, es que tal, y te van a decir que sí, ¿por qué? Porque es cierto y porque es razonable. Pero muchas veces aquello que no atraviesa tu vida, pues te lo podrán contar y te es verdad, tiene razón, sí, es verdad, tiene razón, pero nada más. Claro. Y en la educación a mí me parece que es una evidencia palmaria. O sea, yo en educación he visto, ella lo sabe, pero en otras, dedicar a la educación, a los más chiquitines, ahí se ve claramente la renuncia de las mujeres. Eso te lo están diciendo las mamás constantemente. Como renuncian a trabajos, entre otras cosas porque no les compensa, muchas veces ni siquiera económicamente. Y luego también la renuncia porque no tienen tiempo, porque no es compatible, porque no es viable. La renuncia a promociones, la renuncia a preparación de oposiciones, la renuncia a ambiciones personales de llegar a otro. Pues porque no, porque saben que durante unos años o ellas hacen esa crianza o quién la hace. Entonces no es viable, entonces renuncian ellas. También porque se considera que eso es lo más natural. Es otro tipo de violencia, es otro tipo de violencia. Absolutamente, y además eso, todo lo que genera en ellas, evidentemente frustración, malestar, aparte ya de problemas económicos, porque lógicamente no van a poder tener luego ni las mismas pensiones ni las mismas... Efectivamente. ¿De acuerdo? O sea, que a mí eso me parece muy claro. Bueno, no sé si hay alguna intervención y vamos ya cerrando. Sí, bueno, solamente quería decir que están habiendo aportaciones muy interesantes, pero deciros que esto no es un acto electoral. Claro. Esto es un acto de presentación del partido, porque no estamos en campaña. Es decir, el programa electoral es un tocho así, que ya empezarán a contarlo el día 26, cuando viene. Eso es lo que yo quería deciros, que quiero dejar los últimos minutos para que digáis cuándo se va a presentar el partido en Alicante o en la provincia, ¿vale? Para que de alguna manera... Cuando empiece la campaña efectivamente, electoral. ahora no estamos, podemos, efectivamente, ahora no pedir el exacto, voto. no, claro. Y por eso hemos hablado en términos amplios y me parece muy bien y nos llevamos... Tú puedes presentar todo, lo que no puedes es pedir el voto. Pues eso, no puedo pedir el voto. No. Bueno, es que pero no presento el programa. Bueno, pues no es en el este programa. punto quería comentar que el día 26 de mayo en la Villa Universitaria vamos a hacer un mitin donde vendrá Amparo Mañés, Pilar Aguilar y Puri Lietor a explicarnos el programa del partido. Y ahí sí que entraremos ya en la arena ya de participación y de política y para las elecciones del 9 de junio. Ahora, pues nuestra intención de ayer para hoy era daros a conocer un poco el partido, enseñaros cuáles son nuestras líneas y que espero que alguna de vosotras os animéis a formar parte de nuestro partido. Muchísimas gracias.
cerramos contigo, ¿vale? Solo un segundo, continuando con la mirada feminista. Yo os animo a leer la LOAPS, la Ley por la Abolición de la Prostitución, porque ahí veréis la mirada feminista. Yo creo que esa ley que está en los cajones de los partidos políticos, que no les da la gana de sacarla, ahí vemos muy bien cómo esa mirada feminista, cómo atiende a las mujeres y cómo en sus conceptos, y de verdad, leerla, no os digo más. Gracias. Solo me resta una cosita. Desde el aula de formación y debate, recordaros que el próximo 3 de junio es la última sesión que siempre dedicamos a pensar juntas qué programa queremos desarrollar en el próximo curso, ¿vale? Por tanto, estáis invitadas todas aquellas que de verdad queráis participar en la toma de decisiones para desde ahí nosotras empezar a elaborar el programa del curso, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra presencia. Yo creo que ha sido muy interesante la sesión y agradecer desde luego a las compañeras el asalto que le hemos hecho. Gracias a todas.